Como habréis notado, si sois oyentes habituales de este podcast, no suelo colocar los anuncios de los patrocinadores en el mismo sitio a lo largo de mis episodios, aunque sea un mismo patrocinador durante una semana, en fin. Y es que tengo mis propios motivos, pero claro, esto es mi opinión respecto a mi podcast. Por eso quiero explicar las razones en el último capítulo de esta semana. ¡Comenzamos! Te damos la bienvenida al otro lado del micrófono. Al otro lado del micrófono. Un proyecto de Jorge Marín Nieto, en el que encontrarás tu ración diaria de metapodcasting con noticias, eventos, herramientas o episodios de opinión en apenas 10 minutos. 10 minutos. Llega el capítulo 1161 al otro lado del micrófono, mi metapodcast diario donde hablo del podcasting que me rodea, con noticias, eventos, herramientas y experiencias personales. Yo soy Jorge Marín, grabando desde EOB Productora, y te invito a descubrir lo que te traigo en el episodio de hoy, capítulo de opinión para cerrar esta semana. Los patrocinios en podcast son muy efectivos. Son muy efectivos y hay muchos aspectos que nos dan la razón en esta afirmación. Los patrocinios en podcast son muy efectivos si los realiza el propio podcaster. Si es el propio presentador el que habla de un patrocinio, de un patrocinador, suele calar en su audiencia porque es alguien en el que confían, que escuchan, que siguen y, en fin, que si cuelas un anuncio de otro locutor o incluso un anuncio automatizado, el oyente casi que hace oídos sordos, ¿no? Un ejercicio parecido a ese filtro que tenemos para los banners de las páginas web, que por mucho que estén ahí parpadeando no les hacemos ni caso. Pero sin embargo, si te integran ese anuncio dentro del contenido, ya la cosa cambia, ¿no? O si es un episodio patrocinado, los patrocinios en podcast son muy efectivos si también pertenecen al mismo nicho en el que está centrado en el proyecto, ¿no? Esto pasa también en las propias páginas web. ¿Cuántas veces os han hablado de algún producto que, bueno, es una reseña patrocinada o es un producto recomendado que, oye, que la persona en cuestión o el podcaster en cuestión pues ha probado porque le han invitado a probarlo o le han enviado ese producto para que lo pruebe o le han dado unos capítulos de un podcast adelantado para que los escuche y dé su opinión? Pues al final es alguien del que te fías, y si esa persona realiza el propio anuncio, si ese anuncio está integrado dentro del nicho del que tú eres oyente habitual, y si además el contenido está integrado en el propio episodio, pues al final es un patrocinio que, oye, que da gusto escuchar. Hombre, yo lo reconozco, yo he comprado varios productos anunciados en podcast que, bueno, pues porque me hablaban de un producto que estaba relacionado con el nicho, que lo hacía el propio presentador y que además pues está integrado dentro del propio episodio porque es algo útil, ¿no? Que realmente es efectivo. Que no es porque sea un anuncio que me han colado, sino porque está pensado específicamente para mí. Pero claro, ¿cuándo o dónde, mejor dicho, es más efectivo este tipo de anuncios? Si sois oyentes habituales de este podcast, os habréis dado cuenta que yo muchas veces pongo los anuncios de los patrocinadores nada más terminar con la intro. Hay veces que los cuelo a mitad del episodio y hay veces que me despido del capítulo dando el mensaje que quiere que diga el patrocinador. Pero este es mi caso. Este es mi caso tratándose de un podcast diario, cortito, de apenas 10 minutos y sobre todo pensado para oyentes de podcast, digamos, un poco hardcore, un poco avispados, ¿eh? Y aquí os alabo porque tú, si estás escuchando esto, seguramente seas un oyente de podcast de los de verdad, vaya, de esos que se saben sus truquillos para saltarse esas publicidades. Y por eso yo descoloco, o mejor dicho, voy moviendo los anuncios en determinado momento para que nunca coincidan ni en el mismo tiempo, ni en el mismo lugar, Pero claro, esta es mi opinión porque depende mucho del proyecto y depende mucho del oyente también. Hay que saber ubicar a nuestros oyentes. Hay podcasts que directamente cuelan los anuncios, sobre todo automatizados, como pre-roll o como post-roll. Incluso en esos post-roll, al final de los capítulos, no cuelan uno, sino varios. Para, bueno, pues ya que quieren monetizar a su audiencia masiva, pues cuantos más anuncios mejor. Y si los oyentes se comen 1 o 5 o 10, pues da igual que sean al principio que al final, ¿no? Al principio suelen ser más efectivos
porque los oyentes, digamos que sí o sí se van a encontrar con estos anuncios. Sin embargo, si son al final, pues hay muchas veces que los oyentes nunca llegan a escuchar al final. Si son a mitad del episodio, pues bueno, es bastante habitual que si el oyente es un oyente fiel que disfruta de todo el contenido, se los acabe encontrando. Pero claro, en mis episodios, como duran tan poquito y como vosotros os sabéis alguna de estas artimañas, porque yo también os he enseñado a hacerlas, pues claro, tengo que saber que mis oyentes pues no siempre se van a escuchar los inicios de mi podcast o los finales de mi podcast. Esto me sorprende mucho que algunos podcasters de tomo y lomo, por así decirlo, siempre coloquen los anuncios de sus patrocinios en el mismo lugar. Porque yo mismo ya me lo conozco, ya sé más o menos cuánto tarda el podcaster en cuestión en presentarse y en anunciar el tema, y tengo configurado ese podcast para que empiece a partir del segundo 25, o es un ejemplo, o 30, o un minuto. Se salta el primer minuto porque sé que se va a presentar y me va a decir quién es, el día en el que está grabando, el número del episodio, la temporada en la que está grabando, el anuncio del patrocinador. Y que yo ya te escucho esto todos los días porque ya soy un oyente habitual. No me vale, no quiero esquivarte, pues eso, tu presentación y tu anuncio. Pero, casos como el mío, pues yo entiendo que vosotros como oyentes VIP, por así decirlo, pues aunque configuréis esto, pues poco a poco pues os descoloque, ¿no? La situación donde yo coloco los anuncios, pero esto lo hago de una manera, digamos, muy artesanal. Hay gente que lo hace muy automatizado, los tiene integrados dentro del propio guión o lo tiene incluso automatizado porque las plataformas así se lo ofrecen y no hay manera de salir del sota caballo rey, o sea, de los anuncios pre-roll, mid-roll y post-roll. Los patrocinadores, lógicamente, siempre pagan más por los anuncios pre-roll porque son algo que los oyentes se van a encontrar sí o sí, pero en mi opinión, si es un nicho un poquito más tecnológico, sobre todo no hace falta que sean super oyentes de podcast, pero sí que si ves que tus oyentes utilizan muchos podcatchers, aplicaciones digamos más diseñadas para una escucha de podcast más aventajada, pues esto tienes que hacértelo mirar porque puede ser que tus oyentes esquiven tu contenido. Pero bueno, esta es mi opinión y ahora espero la vuestra al respecto en los comentarios de la plataforma donde me estéis escuchando o también en el canal de Telegram, ojo, donde mañana mismo lanzaré la encuesta de cada semana para saber qué episodios os han gustado más de este último ciclo. Por cierto, a este canal podéis acceder mediante los enlaces que encontraréis en la web del proyecto, que es alotroladodelmicrófono.com, donde también tendréis disponibles los capítulos anteriores, las redes sociales donde estoy presente, las formas de apoyar el proyecto a través de Ko-fi o incluso las tarifas para patrocinar los capítulos de este Metapodcast diario. No quiero despedirme de este capítulo sin dar las gracias al podcast Clásicos con Altura, el programa de Editorial Alma presentado por Patricia Fernández y producido por Ecos Media, que me ha acompañado durante esta semana al otro lado del micrófono y que puede acompañaros a vosotros y vosotras si os suscribís ahora mismo para escuchar sus 8 episodios que os ayudarán a descubrir la literatura universal desde una perspectiva contemporánea. Ya está disponible en las principales plataformas de podcast y en su canal de YouTube y, como no, también en las notas del capítulo para que lo tengáis muy a mano y no tengáis excusa para suscribiros ahora mismo. Que disfrutéis del fin de semana. Y ahora me despido y regreso como cada día a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo, al otro lado del micrófono.